Bueno, estimados y estimadas alumnos, vamos a continuar un poco con la clase de problemática de la vivienda. O sea, esto corresponde a la clase que dimos el miércoles, donde avanzamos en el concepto de hábitat digno y empezábamos diciendo este tema. Fíjense, ¿qué es el hábitat digno? Es decir, es la solución de llevar una vivienda a un techo y se acaba el problema del hábitat. Y vamos a ver que es un tema más complejo. Imagínense, estas viviendas que vemos aquí tienen un hábitat digno en el medio de un basural, sin condiciones de higiene, sin servicios. Cuando hablamos de servicios, recuerden que estamos hablando de agua, luz, cloaca. A eso nos estamos mencionando, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Bueno, entonces, espérenme un segundo. Entonces, estamos hablando de condiciones dignas de vivienda, de hábitat digno. Resolvemos el problema con una vivienda, esto ya lo habíamos mencionado, fíjense, llevamos un techo aquí, resolvemos todas las condiciones de pobreza y de marginalidad que hay en estos lugares, ¿no? Que son nuestros asentamientos, nuestras viviendas, ¿no? Fíjense entonces, que vamos a ver un poco los procesos de urbanización. Fíjense en lo que es un concepto de urbanización, ¿no? ¿Qué es la urbanización? Esto significa que constantemente están creciendo nuestras ciudades. Y ahora vamos a ver un poco qué significa esto. Es decir, constantemente crecen la cantidad de construcciones, de viviendas, de ciudades, de calles, de asfalto. Es un proceso que se da en América, en el mundo, pero sobre todo en América Latina. Ya vamos a ver que en Argentina más del 95% vive en ciudades, ¿no? Vamos a ver el hábitat digno como perspectiva de los derechos humanos y principalmente este autor que es Miguel Barreto, ¿eh? Bueno, déficit habitacional en Argentina y en Mendoza, ya lo vimos en la otra clase, pero esto es un tema, vamos a ver que me estoy perdiendo. Fíjense en esto lo que veíamos recién, el 93% de habitantes en Argentina viven en zonas urbanas, en ciudades, ¿eh? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que hay factores, la mayor cantidad de población vive en ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me voy a adelantar un poquito, que cuando hablamos del hábitat digno, fíjense, al principio, en un primer momento, a nivel internacional, se hablaba de acceso a un techo. Esto fue en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla del derecho a un techo, una vivienda. Pero ya fíjense cómo ha ido avanzando esto a lo largo de la historia, ya en Hábitat 1 y en Hábitat 2, que son los encuentros internacionales. Fíjense, ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene un programa específico que se llama ONU Habitat, que es Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que tiene como objeto promover ciudades y pueblos ecológicamente sustentables, con un derecho a la vivienda digna. Entonces, cada vez que ONU Habitat se reúne, fijan criterios sobre lo que tiene que ser la vivienda digna. Bien, entonces fíjense, primero se hablaba del acceso a un techo, ya después se empieza a hablar de una vivienda digna, y el consenso más nuevo es que se empieza a hablar de la nueva agenda urbana o el derecho a la ciudad, que es el último concepto. Entonces ha habido una evolución. Primero se pensaba en un techo, luego una vivienda, y ahora se habla del derecho a la ciudad, que es un concepto mucho más fuerte, digamos. Un techo que era, en un primer momento, bueno, un espacio, un lugar que tenga por lo menos servicios, que no se llueva, pero eso no es lo único, ¿no? Se empieza a hablar de vivienda, ¿ves? Es decir, que ya tenemos que pensar en que esté una vivienda ubicada en un entorno agradable, con un ambiente sano, que permita transporte y movilidad. ¿Qué significa esto? Y que sirve una vivienda en un cerro que no llega, por ejemplo, los servicios de transporte público. ¿Cómo hacemos para ir a estudiar o a trabajar? Bien, entonces, y ahora, actualmente se habla del derecho a la ciudad, es decir, no solamente los ciudadanos podemos desarrollarnos en la ciudad, es decir,
tiene que ser un lugar donde nos permita trabajar, pero asimismo encontrarnos con nuestro propio ser, decía por ejemplo un filósofo como Heidegger, ¿no? Es decir, poder desarrollar en plenitud en nuestro barrio, en nuestra ciudad, todo nuestro ser, toda tu dimensión como persona, la convivencia, la seguridad, trabajar, estudiar, poder encontrar cerca de nuestro barrio o de nuestra localidad un sistema de salud adecuado, ¿se entiende? Bueno, todo eso implica, y sobre todo ahora involucra una nueva perspectiva, que es el derecho a participar. Es decir, muchas veces las ciudades, nuestro hábitat, es planificado por especialistas que no conocen verdaderamente la realidad de nuestro territorio o las necesidades. Por ejemplo, un polideportivo, ¿es verdaderamente lo que requiere determinado territorio, o es preferible un centro de salud? Estas cuestiones es posible preguntársela a la comunidad abriendo espacios de participación. Y en esto el trabajador social, ustedes, tienen un rol determinante. Ya lo vamos a ver cuando hablemos del tema del rol que tiene el trabajador social en materia habitacional o en la planificación de la vivienda y del hábitat. Es un rol esencial, determinante, porque fíjense este tema. Cuando nosotros necesitamos preguntar a la ciudadanía qué es lo que quieren en su barrio o en su hábitat, ustedes son los que deben canalizar y poder un poco llevar estas expresiones y necesidades y que sean incorporadas a las planificaciones de los barrios y de las comunidades. Por eso el rol es determinante, y voy adelantando esto de cuál es la función o el rol del trabajador social en los procesos de planificación de los asentamientos humanos y el hábitat, por supuesto, ¿no? Tiene un rol determinante, chicos y chicas, ya lo vamos a ir trabajando de a poco. Por ejemplo, generar espacio para que los chicos participen, mesas de participación donde acaba de pasar una, de ustedes puedan, por ejemplo, generar espacios de participación donde los niños puedan participar en cómo quieren su plaza, que junto con los especialistas, los arquitectos, los ingenieros que diseñan los lugares, el hábitat, escuchen a la ciudadanía lo que verdaderamente. Esto tiene que ver con el derecho a la ciudad. No siempre se garantizan esos espacios, y ustedes tienen este rol determinante en la planificación de las ciudades. Articular, hacer oír estas voces de los que verdaderamente participan en el territorio. ¿Bien? Los que viven, digamos, ¿no? Entonces, fíjense en aquí, en este Power, Naciones Unidas habla de que las 7 dimensiones que deben tener para un hábitat digno, dice: seguridad jurídica en la tenencia, es decir, tener los papeles de tu vivienda, la escritura; gastos soportables, es decir, que pueda pagarse la vivienda; la habitabilidad, es decir, que tenga la cantidad de habitaciones necesarias, ¿no? Que no se llueva; la accesibilidad, que tiene que ver con esto, muy relacionado a la ubicación, que no esté en un cerro donde no llegue, por ejemplo, los servicios, ni el agua, ni el luz. ¿De qué sirve? Muchas veces, fíjense, las viviendas que se han generado en Mendoza, sectores como en Corralito, en Ugarteche, donde se fraccionan lotes que no tienen agua ni luz, y la gente va a vivir ahí, ¿no? Nosotros tenemos, y en algún momento veíamos en la cátedra, la ley de loteos. La ley de loteos de Mendoza, si bien es una ley vieja, prohíbe, por ejemplo, vender lotes sin agua y sin luz. Entonces, bueno, de eso se trata. Adecuación cultural. ¿Esto qué significa? Una vivienda no puede ser contraria a tus formas y estilos de vida. Por ejemplo, un dúplex, esos chiquitos que son muy comunes acá en el área metropolitana de Mendoza. Tarea para ustedes, para en casa. ¿Qué es el área metropolitana de Mendoza? ¿Qué es la urbanización? Ya lo vamos a dejar escrito en los foros. En el área metropolitana, un modelo habitacional de un dúplex puede funcionar muy bien, pero puede funcionar muy bien, por ejemplo, en Lavalle o en Ugarteche o en lugares
con características más rurales, perdón. Esas son las cuestiones cuando hablamos de adecuación cultural. Una vivienda de 50 metros cuadrados para una familia que tiene, o para un hogar con 7 personas. Protección contra los desalojos, ¿eso qué quiere decir? Y que no venga... Este tema es un tema que hoy en día está totalmente caliente. En Buenos Aires se están produciendo tomas. Vamos a estudiar este tema de la protección contra los desalojos. Si bien el desalojo es ilegal, existe un procedimiento internacional para que la fuerza pública no derribe totalmente una familia y a las pocas condiciones de vivienda que tienen. ¿Bien? Bueno, en esta pequeña filmina, fíjense el tema de la vivienda, cómo de las ciudades, como decíamos, ocupan solamente el 2% del territorio, pero generan el 70% de la economía de un país, pero el 70% de los residuos y el 70% de las emisiones. Las ciudades deben ser planificadas para que no generen colchones de pobreza y exclusión y marginalidad. Por eso hablamos de aspectos negativos y aspectos positivos de la urbanización. Negativos: concentración de la pobreza, segregación, presiones sobre el medio ambiente. Positivos, esto que decíamos, puede ser motor de desarrollo y podemos generar condiciones para que haya mayor economía y reducir la pobreza, ¿no? Bueno, estas son un poco las condiciones de hábitat en las que tiene Argentina. Las que tiene, por ejemplo, esto ya es el territorio de Mendoza, fíjense. Ahí tenemos un poco más de Mendoza, la favorita. Entonces, ¿por qué decimos el hábitat digno desde el enfoque de los derechos humanos? Porque contar con una vivienda digna permite el acceso a otros derechos. Es decir, ¿cómo vamos a poder estudiar si no tenemos una vivienda? ¿Cómo vamos a poder, por ejemplo, alimentarnos si no tenemos un lugar donde cobijarnos? Bien, entonces es un derecho fundamental más el derecho a la vivienda, el derecho al hábitat, y es imposible, son derechos concatenados. ¿Cómo vamos a tener, esto lo hemos visto con el tema de la pandemia, cómo vamos a gozar del derecho a la salud, por ejemplo, si no tenemos un lugar donde dormir y donde tener las condiciones de higiene? ¿Se entiende? Y después sigo, ¿no? Miguel Ángel Barreto habla del hábitat digno. ¿Qué quiere decir el hábitat digno para Miguel Ángel Barreto? Y quiere decir que es un conjunto de factores deben tenerse en cuenta. Miren la lectura de Barreto. No solamente es una vivienda, sino tiene que ser un ambiente sano y seguro, infraestructuras básicas, equipamientos sociales, vivienda asequible, opciones de empleo, acceso a la educación. Esto es el hábitat, todo esto debe garantizar el Estado. Por eso es el hábitat desde el enfoque de los derechos. Es un derecho que tiene la comunidad el hábitat digno, dice Barreto. Y él propone, la vivienda, dice, es un factor necesario pero no suficiente. Bien, y él propone las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condiciones que deben cumplirse para que no existan déficit en materia habitacional, que es lo jurídico, lo habitacional, que tiene que ver con la calidad de la vivienda, lo jurídico es con la tenencia, ¿no? Lo urbanístico ambiental es esto, que tengan servicios, lo económico, que exista empleo, lo social, que no existan desigualdades, lo cultural, lo explicamos recién, y lo político, que exista participación. Estas son la estrategia que propone Barreto, son estas dimensiones, y es lo que le estamos pidiendo a nosotros.